Bienvenidos a Lebenswasser Jugend. Voy a estar hablando mucho en alemán, en español, en inglés, en alemán alto, en francés, en italiano, no sé qué. Vamos a intercambiar mucho el idioma porque mucha gente no entiende el español y mucha gente no entiende el inglés, ¿verdad? Entonces, como veo a muchos jóvenes, vamos a dejar este lado libre, que todos se sientan o en medio o de este lado, nada más para que se vean como muchos, ¿verdad? ¿Quién está listo para divertirse hoy? Parecen miles, Parecen miles. Okay, very good. Welkom allen in Lebenswasser Jugend. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier mit uns zusammen sind. Wir wollen von dir in Worship Night haben. Wir wollen Gott anbeten mit Leuten. Und hier sind wir in Prediger sein. Hier wird in Spanisch predigen. So wenn ihr Traduction fehlt in Deutsch, dann dürft ihr nachher bitte nach. Fehlt die Traduction von Spanisch in Deutsch? Hier ist es Fairness. So wenn ihr wollen, wo immer daheim sein, wird bloß ein audífono bien. Okay, perfect. Muy bien. Antes de empezar, queremos jugar un juego chico, nomás para romper el hielo. We're going to play a little bit of a game as an icebreaker. So, necesito 4 voluntarios. Que suban, ya, hoy. 4. 4. Ya tengo 1, 2, 3, 8, 10. Ok, 4, que se queden arriba. Está bien, pásenle, ya le gustó. Muy bien. ¿Ustedes saben tocar la guitarra? Sí, tenemos 2, 3. Vamos a jugar un juego. Voy a poner una canción y quiero ver cuánta pasión tienen ustedes a tocar la guitarra, pero sin guitarra, obviamente, porque no tenemos tantas guitarras. So, primero les voy a dar una lección de cómo se hace, porque obviamente yo soy el mejor, ¿verdad? Y luego empezamos de nuevo y ya les damos chance. Go ahead, Susana. La verdad, yo no toco la guitarra, yo soy baterista, Entonces, ahora sí, vamos a dejarles tocar la guitarra en aire libre y ver quién gana. Go. Ya. Todos. Necesito pasión, a ver. Perfecto, otros 5 voluntarios se pueden ir. Gracias, muchas gracias. ¿Quién más sube? Pásele. Necesito otros 5, vengan. 2. Vengan. ¿Quién más sube con ellos? ¿Quién más se sube? ¿Quién se atreve? Igual pueden tocar la batería, pero queremos ver pasión, ¿verdad? Por la música. Ok, ¿todos listos? ¿Están listos? Es guitarra, vamos a poner una canción. Ustedes no saben la canción. Y a ver cómo le hacen. Muy bien, ready, go. Bien hecho. Perfecto. ¿Le damos chance a alguien más o ahí le dejamos? ¿Creen que ya ganó? Yo digo que podemos alguien mejor todavía. ¿Quién más se anima a subirse?
me cae muy bien el pastor Orlando también. Entre los dos nos lo dejamos. Ok, vamos a ver cómo lo hacen. Go. Bien. Oh, sígale. Keep going. Ya le gustó. Denles un fuerte aplauso. Perfecto. Muchas gracias por ser volunteers. Ahora van a subir el grupo de alabanza. Vamos a tener un corto video y ya seguimos alabando al Señor.
espacio enfrente por si quieren venir a alabar y a avanzar a quien lo merece. Vacías
gracias por alabar con nosotros. Jesús, el Rey de nuestro corazón, amén. Pues primero que nada más quiero platicarles un poco de cómo lo hacemos aquí en nuestro grupo de jóvenes, porque sabemos que la tecnología es una gran bendición, pero también puede causar desrespeto, ¿verdad? Entonces queremos que tomen sus celulares, por favor, y enfrente, en su asiento, pueden poner los celulares, nomás para respetar al pastor cuando viene a predicar y a sus amigos, a sus alrededores, si quieren escuchar bien. Bueno, wir wollen unsere Cellphones nehmen, dus wir wollen nicht dumm, wir wollen die Rück nehmen, wir wollen die Fern in der Seite nehmen, wir wollen unsere Menschen respekten, Raum uns, und ja, bloß nicht entstieren. Queremos hacer una ofrenda ahora, una ofrenda para lo que es la iglesia de Delicias. Ellos abrieron otra iglesia aquí en Cuauhtémoc. Ahora tienen dos, ¿verdad? ¿Estoy equivocado? Dos, muy bien. Y queremos ser nosotros como una iglesia, una bendición para ellos. Queremos bendecirles financieramente y también ir a visitarlos y a apoyarles en cualquier cosa que podemos. Wir wollen ein Opfer heben, für die wir nicht Spanisch kennen. En we willen dit opfer nemen van de Delicias groep, wat je van de Röd zien, apoyar. Wenn ze een nieuwe kwartje in Cuauhtémoc ook gemerkt, zo, wanneer je geld met hen, neemt het beste wat je hebt en geeft voor dit. Wenn ze merken een grote verandering hier in Cuauhtémoc, ook in Delicias voor de christelijke mensen. So, wanneer je geld hebt, neemt het in je hand en welke verbeden. Si tienen dinero para la ofrenda, tómenlo en sus manos y vamos a orar por él. Jesucristo, te damos muchas gracias por esta noche, por esta oportunidad de venir aquí a juntarnos y divertirnos y alabar a tu nombre. Y nada más pedimos que bendigas esta ofrenda a donde sea que vaya el dinero. En tu nombre, amén. Ushers, could you guys hand out pueden poner el video. Mi nombre es Mauro Soto, soy el pastor de jóvenes de Reforma Youth en Delicias. Quisiera tomar el tiempo para agradecerles como anfitriones, de verdad, muchas gracias. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso desde Delicias? Gracias por permitirnos estar aquí. Y no queremos quedarnos con este sabor de boca. Queremos que vayan y nos visiten a nuestra casa en Delicias y tenemos un evento de jóvenes llamado Reforma Conferencia. Los días 11, 12 y 13 de enero del 2018, ya próximo, en unos meses, vamos a tener una conferencia para jóvenes, donde vienen jóvenes de todas partes de México, de Monterrey, de Durango, de ahí de Delicias, de Chihuahua, y aquí en Cuauhtémoc. Y queremos hacerles una invitación oficial. Al terminar vamos a tener unos pequeños flyers donde viene información. Viene la página donde pueden ver los precios, algunos hoteles, los invitados. Tenemos un invitado muy especial desde Madrid, España, San Miguel Arroyo, un conferencista impresionante. Tenemos un americano, Jesiah Hansen. Él y sus padres son misioneros en Tepic, Nayarit. Tienen alrededor de unas 20 iglesias. Y va a estar con nosotros también el pastor de nuestra casa, Jorge Morán, un servidor. Va a estar Majo y Danilo en la música, son unos adoradores que Dios utiliza. Walo Salinas, un predicador de Monterrey. Va a estar muy padre. Entonces queremos invitarles a nuestra conferencia allá en Delicias. Cualquier pregunta pueden acceder a la página, es reformaconferencia.net. Igual también aquí en Iglesia Vida Cuauhtémoc vamos a estar teniendo boletos cada semana y vamos a estar lanzando algunas promociones para que vayan y nos visiten allá en Delicias. ¿Está bien? ¿Sí está bien? Y quiero, antes, para continuar con el programa, les voy a pedir que si se pueden poner sobre sus pies un momentito. Quisiera presentar a una persona y quisiera honrarlo de esta manera. Les voy a decir por qué. Porque él y su familia hace unos meses, Dios puso en su corazón abrir una iglesia en Ciudad Cuauhtémoc, que ellos estaban muy bien en Delicias.
tenían todo lo necesario, Dios había respaldado, los estaba usando en la iglesia, pero ellos decidieron y obedecieron a Dios para venir a Cuauhtémoc a plantar una iglesia. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso al pastor Orlando Hernández. Gracias por ese recibimiento. Pueden sentarse. Gracias, de veras estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes y con todos los amigos ahí que hemos hecho últimamente, y estamos muy contentos de conocerles y saber que somos una gran familia, y tú y yo somos mejores este día porque estamos aquí juntos. Estamos siendo uno solo, no importando nuestra procedencia. Sé que unos vienen de Canadá, nacieron en Canadá. ¿Cuántos nacieron en Canadá? Miren cuántos. y bueno, a ver, alguien más que haya nacido fuera de Canadá, y bueno, digan un país, otro país que no sea México o Canadá. Salvador. El Salvador, bueno. Allá, mi compatriota y yo nacimos en El Salvador. ¿Alguien más nació en otro país? Bolivia. Estados Unidos. ¿Quién más nació en Estados Unidos? Varios, ¿verdad? Un aplauso a todos, ¿verdad? Es un gusto que... ¿Saben qué? La Biblia dice de que un día estaremos todos de toda lengua, tribu y nación adorando al Rey de Reyes por siempre. Y eso se me hace a mí, siempre que leo eso me conmueve y se me hace tan espectacular, porque ahí no va a haber la barrera que tenemos ahorita del idioma. Vamos a estar con un solo idioma, el idioma del cielo, y vamos a estar adorando a Dios, y va a ser glorioso, va a ser impresionante. Yo sé que ahorita tuvimos este tiempo y se puede percibir esta unidad, y a pesar que no nos conocemos todos, pero podemos sentir eso que nos une, que es Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí con este gozo de conocerles y de ser parte, porque somos una familia, y mi familia y yo tuvimos este deseo de venir a Ciudad Cuauhtémoc y abrir esta congregación, y tenemos unos pocos meses, y de veras es algo impresionante. Hemos vivido momentos muy, muy hermosos donde Dios nos ha desafiado, y creemos lo que Dios quiere seguir haciendo en esta región. Creemos que el reino de los cielos va avanzando. Creemos que el reino de los cielos tiene un propósito enorme, y donde quiere reinar la oscuridad, el temor, donde quiere reinar pues la incertidumbre, muchas veces nos damos cuenta y pensamos que eso es lo que reina, pero no es eso lo que reina, sino Cristo Jesús. Y eso estamos haciendo tú y yo aquí en esta región. Estamos declarando que el reino de los cielos va avanzando, y que Jesucristo será el Rey, y su nombre será el más nombrado en esta región. ¿Cuántos lo creen? Así será, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿qué les parece? Hoy se voy a poner todo eso, no me lo cuenten del cronómetro. Me van a decir, ya hiciste trampa. Pero bueno, ahí va el cronómetro. Vamos a abrir nuestra Biblia, si la tienes por ahí, en Lucas capítulo 5, y quiero leerte esta historia. Muchos la conocemos y otros tal vez nunca la han escuchado, y bueno, escúchala, o tal vez ahí la letra va a estar en las pantallas de esta porción de la escritura, en Lucas capítulo 5. Voy a leer nueva traducción viviente. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez
Las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Yo le he titulado a esta palabra de este día: no te des por vencido. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: no te des por vencido? Y vemos aquí una parte que a mí me llama la atención, es que cuando Jesús notó que las barcas estaban vacías, vio a Simón, vio a Pedro, vio a sus hermanos y estaban lavando las redes. ¿Qué significa eso? Que ya se habían dado por vencidos, se habían rendido, habían dicho: no, aquí no hay peces, aquí quizás no hay nada para nosotros. Entonces ya empezaron a remendar sus redes. Ahí en ese tiempo no pescaban como ahorita, ¿verdad? Que tiramos la cañita y que el anzuelito y todo eso, ¿no? Y tiran para pescar. No, utilizaban una red para pescar. Y estaban ahora remendando la red, estaban ahí lavando las redes. Pero casi se siente el desazoro o la frustración que ellos tenían de decir: no pescamos nada, no hicimos nada, no, nos vamos a dar por vencido y yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Tal vez Pedro se sentía muy el mejor pescador de la región. Se sentía aquel que tenía un enorme pez espada colgado en la pared de su casa, y decir todos los días, y lo veía y se presumía y decía: ese yo lo pesqué. Y todos los días podía él decir: yo soy el mejor pescador de Galilea. Pero no era así. Al día había llegado en que fracasó, en que no pescó ni un charalito, ni un pececito. No había pescado nada. Lo único que pescaron fue un resfriado, tal vez, ¿no? Porque toda la noche estuvieron ahí en el frío, ahí pescando en medio del agua, y no pescaron nada. Y parece que se habían dado por vencidos. Y antes de continuar, quiero contarte una historia. En 1994, en el desierto del Sahara, se realiza una maratón que es muy peculiar. Esta maratón se realiza en ese lugar, y ustedes saben lo que es el desierto del Sahara, ¿no? ¿Cuántos conocen Samalayuca? Pues eso, pero multiplicado por 100, ¿no? Como Samalayuca, pero más grande todavía, y un calor de 50 grados. Pues hacen una maratón para atravesar ese desierto. Y hubo un hombre italiano que se llamaba Mauro Prosperi. ¿Era tu tocayo? ¿O eras tú? No, era tu tocayo, ¿no? Y Mauro Prosperi, él estaba listo para esta competencia, y comienza esta competencia, y de pronto está ahí todos los señalamientos en medio del desierto del Sahara para atravesar. Esto es una competencia que hasta el día de hoy se lleva. Es una maratón terrible, porque tienen que correr a través de noche o día, como ellos puedan, pero en tanto tiempo ellos tienen que llegar a la meta. De eso se trata esa maratón, en el desierto del Sahara. Pues ¿saben qué? Cuando Mauro Prosperi iba ahí corriendo, de repente viene una tormenta enorme de arena, de esas que se ve una pared gris viniendo hacia él, y él nomás se hizo bolita, y esa tormenta barrió con todos los señalamientos. Y de repente él se dio cuenta que estaba perdido en medio del desierto del Sahara, con un calor terrible. No había para dónde ir, y dónde era la meta. Él no sabía, y él tenía dos opciones:
rendirse y morir ahí en el desierto, calcinado, deshidratado, o continuar y buscar de una forma sobrevivir y llegar a algún punto o salir de ese lugar. Yo no sé qué haríamos tú y yo ahí en esa situación, pero ¿saben cómo Mauro Prosperi continuó hasta que de pronto encontró una construcción que estaba abandonada? Y ahí se encontró unos murciélagos que estaban ahí. Tenía días que no había comido y él pudo sobrevivir. Ustedes pueden googlearlo, ahí ponen Mauro Prosperi en Google, ¿verdad? Y van a encontrar la historia de él, que sobrevivió nada más tomando sus orines. Yo creo que eso es una medida muy drástica, ¿no? Cuando no hay agua. Y él estaba muriendo de sed y lo único que pudo hacer es tomar sus orines. Y encontró ese lugar, esa construcción abandonada, y había unos murciélagos. Entonces él agarró los murciélagos y dijo: bueno, murciélaguitos, esta es la venganza, ¿no? Ustedes siempre han mordido, ahora yo los voy a morder. Y ¿verdad? Los mordió los murciélagos y empezó a chuparles la sangre. Fue al revés aquí. Y empezó a succionar la sangre. Tenía tanta sed y tanta hambre a la vez que empezó a succionar, pero a la vez no podía comerse la carne del murciélago, porque cuando tú estás deshidratado y comes proteínas, necesitas más agua para poder procesar esa proteína. Y él no lo hizo, entonces solo pudo succionar y chupar la sangre del murciélago. Y eso le animó a continuar, hasta que de pronto alguien vio a lo lejos y vio un pequeño lugar de personas musulmanes que estaban ahí, y solo había mujeres y no le dejaron entrar obviamente a sus casas, pero él pudo pedir auxilio y decirles: ayúdenme, estoy perdido, estoy muriendo. Pues ¿saben qué? Mauro Prosperi fue rescatado. Su esposa había tenido que ya darlo por muerto, ya lo había enterrado, ella ya pensaba que era del pasado, ya era viuda, ella se sentía viuda, y de repente le llaman y dicen: ¿sabes qué? Tu esposo está vivo. O dos cosas, o se alegró mucho o dijo, no sé qué habrá dicho, ¿no? Pero cuando llegó Mauro Prosperi a Italia, lo recibieron como un héroe, lo ovacionaron, dijeron: qué bárbaro, qué impresión, ¿cómo pudiste sobrevivir? Y contó toda esta historia. Pero ahí no termina la historia. Al año, cuando se recuperó, después de haber pasado esto, este hombre volvió a la competencia. Volvió. Eso es estar loco, ¿verdad? O no darse por vencido. Y a veces cuando tú y yo no nos damos por vencido en algo, parecemos locos. Parecemos decir: esta persona está loca, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Quién le dijo? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué actúa así? Porque no te has dado por vencido, y así parecemos. Y Mauro Prosperi no solo volvió una vez, sino dos, sino tres, volvió hasta 4 o 5 veces más a competir esa misma carrera que le iba a costar la vida, que le podía haber costado la vida. Él la continuó y la ganó, y la terminó, y así mismo vemos ahora a Pedro con una frustración, ya no colgó la toalla, pero ya estaban colgando la red, ya había colgado la red, y Jesús pudo ver esa frustración en la vida de Pedro. Hemos trabajado, le dijo el Señor, durante toda la noche y no hemos pescado nada. No hemos pescado nada, Señor. ¿Cuántas veces tú estás en tu vida y has intentado seguir a Jesús de una forma y no has podido? Y te has sentido con esa frustración y dices: yo no sirvo para ser cristiano, porque fallo constantemente, porque vienen situaciones y me hacen alejarme, vienen tentaciones y cedo fácilmente. No sirvo para esto. Y eso es lo que quiere llenar tu mente y tu corazón, de decir: ¿sabes qué? Mejor date por vencido. Pero eso es lo que el enemigo de nuestras almas
quiere para nosotros, que nos alejemos, que nos demos por vencidos, que nos demos por derrotados y no continuemos en esta carrera y no continuemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y no continuemos lo que Él nos está diciendo que hagamos. No te des por vencido. Yo te quiero animar en esta tarde que no te des por vencido. Si lo has intentado una y otra vez, el poder seguir a Dios de una forma u otra, déjame decirte que dejes a un lado todas esas formas y lo hagas no a tu manera, sino a la manera de Dios, a la manera que Él nos impulsa a seguir. No es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él, en su gracia, en su misericordia. No en nuestra fuerza se llama tener una religión, en nuestros esfuerzos se llama crear una religión, pero cuando lo dejamos que Él actúe en nuestra vida, se llama tener una relación y una amistad con el Dios que hizo los cielos y la tierra y nos permite seguir adelante. Y yo lo quiero describir de esta forma. En primer lugar, vemos la noche del fracaso. Laboraron toda la noche sin haber pescado nada, dice el versículo 5. Toda la noche. Y esa noche de fracaso en tu vida, que tú puedes describir: yo intenté una y otra vez hacer esto y fracasé. Y estoy en la noche de mi fracaso. Y estoy atravesando esa noche de fracaso en mi vida, por alguna situación tal vez familiar, por alguna situación personal, emocional, que tal vez te tiene frustrado ahorita y te sientes ahí atorado y sientes quizás ya no voy a poder salir de esto. Tal vez es una adicción la que a veces te impide tomar el paso de fe. Tal vez dices: yo no puedo salir de eso, yo no sirvo para ser cristiano porque esta adicción me gusta mucho y yo creo que no puedo intentarlo otra vez. Yo te quiero decir: inténtalo nuevamente, pero no en tus fuerzas, sino en la fuerza de Cristo Jesús. Él te da el poder, Él te da la gracia para salir adelante, para romper el pecado que quiere gobernarnos en nosotros y que podamos ser libres. Nosotros somos esclavos de aquello que no le podemos decir que no. Si hay algo en tu vida que tú dices: yo a esto no le puedo decir que no, entonces eres esclavo de eso. Muchas personas dicen: no, yo soy libre, yo puedo hacer esto y lo otro, yo puedo andar aquí y allá y hacer esto, y se sienten libres. Pero eso no es libertad. Cuando ya no puedes dejar de hacer algo, entonces eres esclavo de eso. Eres esclavo y eso te tiene a ti y ya no puedes salir de esto. Necesitas salir adelante, necesitas poder salir de esta situación en tu vida. Sal de esta noche. El Señor ahora te está viendo y te está diciendo: esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Vemos y revisamos el versículo 5, donde le dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Vemos ahora que ya pasó la noche y vemos ahora una mañana de fe, una mañana en la que viene una palabra que no estaba programada, ni un encuentro que no estaba programado. Y a Dios le gusta esas situaciones, cosas que no sabemos que van a suceder. Dios le encanta que sucedan esos momentos que no pensamos que van a llegar a nuestra vida. Dios los permite para que tengamos un encuentro con Él. Y como en esta tarde estás escuchando tal vez su voz y te está diciendo: inténtalo de nuevo, estoy aquí, inténtalo de nuevo, hazlo nuevamente ahora en tu vida. Y esta es la oportunidad, este es el momento de fe para ti, esta es la mañana de fe para ti. Esa era la mañana de fe para Pedro, donde él ya estaba desesperado, estaba frustrado, pero ahora había escuchado la voz del maestro que le decía: hazlo de nuevo, echa la red, mete el barco más adentro del agua y echa la red. Implicaba una acción de fe,
una acción, una determinación, y nosotros debemos de tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos quedarnos parados, detenidos, sino que tenemos que tomar acciones que van a tener una consecuencia buena en nuestra vida. Desgraciadamente somos buenos para hacer acciones que toman una consecuencia negativa en nuestra vida. Pero si hacemos todo lo contrario para obtener una consecuencia buena y positiva en nuestra vida, yo te animo a que lo hagas el día de hoy. Porque a veces necesitamos tomar ese tipo de acciones para avanzar en tu vida. Tal vez estás en una relación sentimental que en vez de ser una bendición se ha convertido en una maldición para ti. Se ha convertido en una atadura, en una esclavitud, y tú dices: yo quiero soltarme de esta situación, yo quiero salir adelante. Pues este es el tiempo. Inténtalo una vez más. Intenta una vez más salir adelante. Intenta una vez más dejar que el Señor opere en tu vida. Esta es la mañana de fe para ti. En tercer lugar, vemos un día completamente lleno de una plenitud, de un regalo que no estaba esperado. Donde ya él pensaba: ya no va a haber oportunidad, hubo la oportunidad. Hubo la pesca milagrosa, empezaron a fluir los peces. Yo no sé qué sucedió, cómo Jesús llamó a todos los peces del mar de Galilea y se juntaron en esas redes. Tanto que se reventaban las redes y tuvieron que llamar a sus amigos para que las sostuvieran. Y todos los peces estaban ahí, habían sido atraídos, y toda la bendición había sido atraídos hacia ellos, y estaban ahí maravillados. Yo no sé qué iba a hacer Pedro con todo eso que iba a ganar con tantos peces. Tal vez tenía muchas deudas y tenía que pagarlas. Tal vez, dice ahí la palabra de Dios, menciona a la suegra de Pedro, ¿no? Tal vez le debía a su suegra, ¿no? Y ni modo, ¿verdad? Le tenía que pagar o algo, no sé. Pero necesitaban ese dinero, necesitaban esa pesca, necesitaban lo que habían obtenido. Y vino la plenitud, vinieron los peces, vinieron la multitud de peces sobre su vida. Dice el versículo 6: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Pero dice en el versículo 7: un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces, a punto de hundirse. ¿Sabes qué? No estás solo. Para poder seguir adelante necesitamos de amigos buenos. Si algo me llama la atención aquí es que ellos empiezan a llamar, Pedro empieza a llamar a sus amigos: ¡hey, échenme la mano, ayúdenme con esto! Y tú no estás solo tampoco. Tú puedes llamar a tus amigos. El que te invitó, el que te trajo aquí, te puede echar la mano para seguir adelante. O si los dos te están echando ganas juntos, pues órale, échenle ganas juntos. Pero salgamos adelante, inténtenlo juntos, inténtenlo de nuevo, para que juntos podamos alcanzar el propósito, el objetivo. Vemos en esta historia de Mauro Prosperi que él estaba absolutamente solo en ese desierto calcinante. Estaba solo. Pero en este instante, aunque tú te sientas que estás solo, no estás solo. No estás solo. Tú puedes tener muchos amigos aquí. Tú puedes tener muchas personas que pueden ser de gran bendición para tu vida, que pueden ayudarte, animarte a salir adelante, a tener un cambio en tu vida, a experimentar cosas que nunca te imaginaste que podías experimentar. Porque Dios tiene reservadas estas cosas para aquellos que le buscan. Dios tiene reservado para ti y para mí una vida extraordinaria, diferente, llena de amistades que son claves, que nos animan y nos ayudan a decir cuando andamos ahí cabizbajos y andamos agüitados o tristes, y nos dicen: hey, levántate, échale ganas, levántate, es momento de que te levantes y le eches ganas. Hace muchos años yo también competía en carreras y todo eso, y muchas veces me desanimé porque no hice un buen papel. Y en una maratón una vez íbamos ahí
y yo sentía que ya me iba a desmayar porque no aguantaba, ya era muy, muy largo la maratón esa. Y era todo de cuesta arriba. Y era muy difícil, y yo veía a otras personas más profesionales que yo cayendo ahí desmayadas. Se desmayaban y decían, híjole, pues si este que se miraba tan preparado y cayó ahí, ¿qué me espera a mí? Me decía yo mismo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Pero algo en mi interior decía, échale ganas. Y recordaba la voz del entrenador que decía, no te desanimes, sigue adelante. Cuando empieces a sentir que ya no aguantas, continúa. Y viene un segundo aire. Y viene un segundo aire a tu físico y puedes continuar. Y yo estaba diciendo, híjole, pues ese segundo aire no llega. No llega y no llega y no llega. Y hasta que de pronto pude sentir esas fuerzas que venían de la nada para continuar la carrera. Y de esa misma forma, el entrenador que tenemos es el Espíritu de Dios que está susurrando en tu interior y te está diciendo, inténtalo de nuevo, inténtalo otra vez, hazlo otra vez, comienza, sal adelante, intenta una vez más escuchar mi voz, intenta una vez más caminar conmigo, te dice Jesús de su mano. Sus compañeros vinieron a ayudarle. Y por último, vemos ahí mismo cómo viene este reto que Jesús le dice, boga mar adentro, boga mar adentro. Y vino un reto dentro de ese mar. Cuando ya sostienen la gran pesca, Jesús le dice a Simón Pedro, ahora tú vas a pescar hombres. Él está temeroso. Él está lleno de miedo, él está lleno de incertidumbre porque tenía muchos pecados dentro de su interior. Y dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y sí, cuando vemos la mano de Dios y vemos su gracia y su amor, nos damos cuenta que no somos las mejores personas. Pero ya no nos vamos a comparar tú y yo con el vecino, sino nos comparamos con su amor y nos comparamos con Él y decimos, Señor, tú eres ahora mi punto de referencia. Tú eres ahora a quien yo voy a ver y yo quiero ser como tú, pero esto me dice ahora que estoy muy lejos de ser como tú. Necesito cambiar, necesito ser diferente, necesito que laves mis pecados, necesito que transformes mi corazón. ¿Sabes cuál es el problema de la religión? Que la religión nos quiere cambiar de afuera para adentro, pero Jesús nos quiere cambiar de adentro para afuera. Quiere cambiar nuestro interior, porque podemos parecer muy santos por fuera o muy religiosos por fuera y por dentro podemos estar todo lo contrario. Y puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Y nuestro corazón el Señor quiere transformarlo, quiere darnos una nueva oportunidad en nuestra vida y al estar frente a Él nos damos cuenta de nuestra condición. Nos damos cuenta que necesitamos su amor, que necesitamos su salvación, que necesitamos su perdón y Él nos lo da. Jesús, yo lo veo con esa sonrisa, con ese gozo, que viendo a Pedro diciéndole, no te preocupes, no tengas miedo. De hoy en adelante vas a pescar hombres. De hoy en adelante vas a hacer mi trabajo. Y así nos dice Jesús. No tengas temor de acercarte a mí, no tengas temor de conocerme, no tengas temor de escuchar y de conocer mi palabra, porque esta palabra no se trata de religión, no se trata de reglas, no se trata de cosas que pueden hacer paredes en nuestra vida, no, se trata de conocer a aquel que nos ha hecho para amarle y para su gloria. Él nos creó para gloria y alabanza de su nombre y para hacer su voluntad aquí en la tierra, para reflejar su luz, para pescar a otros para su reino y para reflejar su luz. Yo sé que el Señor tiene algo entre nosotros y no es casualidad que Él nos ha permitido estar juntos el día de hoy. Yo sé que nada es una coincidencia y Dios, yo lo veo casi sonreír en los cielos al vernos aquí juntos,
porque algo se tiene entre manos. Algo se tiene entre manos, y yo sé que este es el tiempo para nuestra ciudad, este es el tiempo para nuestra región, para nuestro estado, en que podamos ver que su palabra corra y que podamos dar con su luz, reflejar con su luz a aquellos que yacen en oscuridad. Este es el tiempo que tú y yo podamos convertirnos en pescadores de hombres, en que podamos llevar estas buenas noticias, en que podamos llevar esta esperanza y decirles a otros: inténtalo otra vez, inténtalo de nuevo, puedes salir adelante. ¿Cuántas veces ha venido una persona u otra que llegué a tener en mi oficina y me decía: lo he intentado, he estado en centros de rehabilitación, he tratado todo lo que he tratado y no más, no puedo ser libre? No puedo ser libre, no puedo dejar esta adicción, no puedo romper esta adicción en mi vida. Y muchas veces quieren buscar una fórmula, algo, ¿verdad?, extraordinario, y Dios lo puede hacer. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que tomar acción y cambiar amistades, cambiar costumbres, cambiar disciplinas en nuestra vida. Disciplinarnos. Yo me acuerdo, el entrenador nos decía: si quieres ganar, todo esto no lo comas, porque si esto lo comes, eso lo vas a sentir cuando vayas a querer llegar a la meta. Vas a sentir el peso y el rigor de todo esto que te vas a comer. Y si era cierto, nosotros decíamos: no, estas son puras tonterías. Y no, era cierto. Eso es cierto. Y así es en la vida espiritual. En la vida espiritual tenemos que avanzar, y hay cosas que nos impiden, que nos sostiene ahí el peso de la carga. Pero yo te quiero animar a que sigas adelante, a que comiences una vez más. ¿Por qué no cierras tus ojos y le pides al Señor: Señor, yo lo he intentado varias veces, hacer esto o aquello, pero no sé cómo avanzar, no sé cómo seguir? Y Él nos dice: nada más necesitas mi gracia, nada más necesitas mi fuerza, nada más necesitas mi misericordia. Señor, yo te pido que traigas en medio de nosotros esa gracia que nos sostiene, que nos da una oportunidad más de atravesar todo desierto, de atravesar todo obstáculo, y que podamos salir vencedores. Este es el día, Señor, esta es la mañana en la cual escuchamos tu voz. Ya pasó la noche de nuestra vida, ya dejamos la noche atrás, donde escuchamos y nos dimos cuenta de nuestros fracasos, nos dimos cuenta de nuestras derrotas, pero hoy escuchamos el sonido de tu voz que nos dice: inténtalo una vez más, inténtalo de nuevo. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie y dile: Señor, yo lo voy a intentar una vez más. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ok, vamos a cantar otra vez y alabar al Señor.
With no point
that love away from us. That no matter what life throws at us, your love is there. Life can be hard and messy and tricky, and sometimes it feels like there's no way it's ever going to stop hurting. But through all of that, your love is still there. And if the stars were made to worship, then so will I. If all of creation can shout your name with every breath they take, then so will I. We thank you for who you are, Jesus, for how amazing your love is. We love you, Jesus. We thank you so much. We're gonna go over to the next song now. We're gonna go over to a German song. It's a super hyped up, fun song. So I invite you guys, come stand in the front and let's worship together. This is an awesome night, and this song is talking again about how awesome God's love is. There's nothing that can take it away from us. So here we go, guys. Let's worship all together.
Pues de aquí no se ve nadie, ¿eh? Pero perfecto. Un aplauso otra vez al grupo de música de Delicias y también de Delicias. Perfecto. Bueno, ¿pueden sentarse un momento, por favor? Fofo, ¿tienes el gráfico? You got the graphic? Okay. Miren, como siempre tenemos una competición, un competition, donde el mejor selfie del día aquí que se tomó recibió un regalo. Entonces, si tienen Instagram, ¿quién no tiene Instagram? ¿Quién sí tiene Instagram? Ok, entonces todos pueden tomar fotos, selfies y ya lo suben a Instagram con estos hashtags y @Lebenswasserjugend y ahí les damos un premio a la mejor foto, Y otra cosa, están cordialmente bienvenidos a cada mes venir otra vez, regresar acá. Vamos a seguir haciendo esto cada mes. Aquí en Lebenswasserjugend, los de Delicias, aquí de Cuauhtémoc también bienvenidos. Je zijn welkom waren nächste Monat, weil wir waren dann wieder jeder Monat hier in Stad als Jugend kommen und Gott preisen und dienen und schön gut haben und steht auf begossen sein, right? So, kommt weiter til nächste Monat, dort so viele Freunde, sie kann andoen, wenn wir wollen diesen Gym hier brauchen für Jugend, ich mache für Kjörk, vielleicht ist auch der eine Kjörk für. Alright. Vamos a tener ahora comida, pueden ir al otro lado, vamos a tener comida, pizza y no sé qué más. Entonces, sí, pasen, vamos a orar por la comida primero.
Gracias Jesús por las bendiciones que nos das, te damos gracias por la comida y la bendecimos en tu nombre. Amén. Bueno, gracias por venir,